Como todo el mundo sabe, disponemos en la actualidad de dos nuevos antiagregantes orales, realmente ya no tan nuevos, porque llevan algunos de ellos desde el 2009 en la práctica clínica. Son, como sabéis, Prasugrel y Ticagrelor, y son mucho más potentes, más efectivos, más rápidos y más predecibles que el Clopidogrel. Sin embargo, hay que conocerlos bien y saber que son diferentes. Nunca han sido comparados Prasugrel y Ticagrelor, pero sí que conocemos que tienen distintos mecanismos de acción. El Prasugrel es una tienopiridina de tercera generación y es un fármaco que bloquea el receptor P2 y 12 del ADP de la plaqueta de forma irreversible, es decir, durante toda la vida de la plaqueta, lo que significa que está haciendo su actividad antiplaquetaria durante al menos 5-10 días, 5-7-10 días. Es además un fármaco que, al ser más potente que el Clopidogrel, pues lleva implícito el que aumenta el riesgo de hemorragia. De hecho, su beneficio clínico debe ser neto, porque aumenta claramente con respecto al Clopidogrel las hemorragias mayores. Sí que es verdad que el ser más potente que el Clopidogrel se debe precisamente a esto, a que la producción del metabolito activo es mucho más ágil a través de un solo paso, como hemos dicho. Y por último, reseñar que el Prasugrel es efectivo y más potente, sobre todo en los pacientes que van a ser sometidos a intervencionismo coronario percutáneo. El Ticagrelor. El Ticagrelor debemos saber que no es una tienoperidina como el anterior, sino que forma parte de un nuevo grupo de fármacos, la ciclopentin-triazolopirimidina, y su actuación es diferente. Por tanto, el mecanismo de acción consiste en inhibir el P2 y 12 de forma directa. No es un profármaco, es ya el metabolito activo. Según entra en la sangre ya es activo, y de hecho en sangre se convierte a través también de un metabolismo en otro metabolito activo. Es además un fármaco que actúa de forma reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que no inhibe, no realiza la inhibición del P2 y 12 de forma competitiva, y su mecanismo de acción, su potencia antiplaquetaria desaparece importantemente en 48 horas. Además, es un fármaco que, como el anterior, más potente, más efectivo y más predecible, que actúa de forma directa y que además es un metabolito, o sea, no necesita de su metabolización para obtener el fármaco activo, porque él ya lo es, biológicamente activo desde el principio. Es efectivo en todo tipo de síndrome coronario agudo, independientemente de si se revasculariza o no. Además, el Ticagrelor, otra de las diferencias con el anterior, es que disminuye la mortalidad cardiovascular y total en el síndrome coronario agudo. Y esto probablemente tiene que ver con otro mecanismo de acción muy interesante, que es sus efectos pleiotrópicos, es decir, no dependientes de la inhibición del receptor ADP. Además, se ha comprobado que es probable que el Ticagrelor aumente la producción de ATP por los glóbulos rojos. El ATP se convierte finalmente en adenosina a través de muchas enzimas que se encuentran en las células endoteliales, en los glóbulos rojos y en los propios eritrocitos, contribuyendo también al aumento de esta adenosina en sangre. La adenosina, todo el mundo sabéis o sabemos que produce vasodilatación, cardioprotección, e incluso es capaz de inhibir las plaquetas. Así, su beneficio es comprensible en situaciones de isquemia, y puede ser el contribuyente a que el Ticagrelor disminuya la mortalidad. Debemos estratificar el riesgo hemorrágico en el síndrome coronario agudo, en primer lugar, por algo muy sencillo, y es porque el sangrado mayor, es la complicación más frecuente no isquémica en el síndrome coronario agudo. Viene a presentarse entre un 2,5 y un 9,6%, y afortunadamente, desde que utilizamos la vía radial en la revascularización coronaria, suele ser un sangrado único y preferentemente gastrointestinal. En segundo lugar, es muy importante estratificar el riesgo hemorrágico porque tiene implicaciones pronósticas. Cuando un paciente durante un síndrome coronario agudo sangra, tiene un sangrado mayor, existe un 20% de riesgo de infarto, de ictus y de muerte. Es decir, casi se cuadriplica la probabilidad de que ese enfermo se muera en los primeros 30 días de evolución y no solo en el episodio agudo.
Y esto se debe a muchos factores, entre ellos, y es lógico pensarlo, cuando el paciente sangra, se retira la medicación antitrombótica efectiva en el síndrome coronario agudo, se produce anemia, que es un factor que ya conocemos que es de riesgo, y a veces hay que recurrir a una transfusión. La transfusión por sí misma es capaz de duplicar o casi triplicar la mortalidad y afectar la morbimortalidad de estos pacientes por sí misma, pese a que no se sepa cuál es el mecanismo por el cual lo hace. De hecho, es una norma que no se debe transfundir a un paciente a menos que el hematocrito caiga por debajo del 25% y la hemoglobina en 7 gramos decilitro. La tercera causa es porque debemos conocer esos factores de riesgo que hacen que un paciente sangre: el sexo femenino, la edad avanzada, el tipo de acceso vascular, el uso concomitante de varios antitrombóticos, la insuficiencia renal añadida, que es frecuente en estos pacientes, incluso el antecedente de sangrado. ¿Y por qué? Porque si conocemos estos factores de riesgo y los integramos en una escala, la más discriminativa y la validada, por cierto, por el Grupo de Santiago español, es la CRUSEI, pues nosotros podemos conocer en qué situación está con respecto al riesgo de sangrado nuestro paciente. Y por último, es importante conocer qué riesgo, qué CRUSEI tiene nuestro paciente con síndrome coronario agudo, porque podemos evitarlo. Podemos, por tanto, hacer mejor uso de los fármacos antitrombóticos, conociendo su efectividad, su riesgo de hemorragia, su comorbilidad, sus contraindicaciones y las precauciones que tenemos que utilizar con ellos. Podemos saber qué fármaco anticoagulante utilizamos durante el síndrome coronario agudo, por ejemplo, fondaparinus mejor que enoxaparina en el síndrome sin elevación del ST. Podemos evitar en lo posible los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, podemos decidir qué tipo de stent y desde luego insistir en que el acceso sea el radial, o incluso podemos decidir en qué momento podemos hacer una cirugía teniendo o no teniendo determinado fármaco. Así que por estos 4 motivos es importantísimo saber cuál es el riesgo hemorrágico que tiene nuestro paciente para prevenirlo y por supuesto evitarlo y mejorar por tanto su morbimortalidad. Como hemos comentado anteriormente, disponemos de 2 nuevos antiagregantes inhibidores del P2Y12 más potentes que el clopidogrel. Esto viene a cuento de que las guías de práctica clínica, sobre todo las de nuestro entorno, las europeas, recomiendan hoy por hoy mantener en el síndrome coronario agudo durante 12 meses, independientemente de que el paciente haya sido revascularizado o no, una doble antiagregación con aspirina y un inhibidor del P2Y12. Es importante saber, y también lo hemos dicho anteriormente, que para elegir el inhibidor del P2Y12 entre, por ejemplo, prasugrel y ticagrelor, que añadir a la aspirina, no podemos fiarnos de ningún estudio que los haya comparado directamente, y es por ello que debemos conocer muy bien cómo actúa uno, cómo actúa otro, cuál es su efectividad, cuál es su perfil de riesgo hemorrágico, cuáles son sus contraindicaciones y las precauciones que tiene cada uno de ellos. Porque hoy día lo que deberíamos hacer, y ya desde hace tiempo, es sustituir preferentemente el clopidogrel por estos 2 fármacos. Y sin embargo no lo estamos haciendo. Hoy día el techo de los nuevos antiagregantes, que por cierto ya no son tan nuevos, es de un 20-30%. Y estas guías han incorporado también la preferencia de utilizar dichos fármacos antes que el clopidogrel. La mejor forma de dar la mejor atención a nuestros pacientes y utilizar bien estos fármacos es protocolizarlos a partir de la guía de práctica clínica y hacer que estos protocolos sean comunes en todo un territorio que realiza una atención profesional homogénea, como podría ser el territorio nacional. Eso es lo que lleva la clínica a la excelencia y evita la variabilidad clínica interprofesional. El grupo de trombosis cardiovascular y en la monografía es la que es objeto de estar yo aquí hablando de los antiagregantes, se describen 2 protocolos muy sencillos, porque deben ser ágiles y sencillos para que los lleve a cabo el más número posible de profesionales, con respecto al uso de antiagregantes en síndrome coronario agudo, tanto sin elevación del ST como con la elevación del ST. Sucintamente podremos decir que el protocolo de uso de antiagregantes en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST se basa
en la estratificación del riesgo isquémico y hemorrágico, y en el balance entre el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico, que nos sitúa a un paciente en determinada situación. Así, si el paciente tiene un riesgo trombótico moderado alto, con un Grace, por ejemplo, que es la forma más fácil de medirlo, mayor de 109, y no tiene un riesgo demasiado elevado de sangrado, utilizando el Crusade, por ejemplo, es menos de 50, es evidente, y así lo dicen las guías, que lo que tenemos que utilizar preferentemente es ticagrelor o prasugrel sobre clopidogrel. Bien, es verdad que en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, el prasugrel no solamente tiene las restricciones, que son más amplias que las del ticagrelor, porque este fármaco no se puede dar en pacientes que hayan tenido un ictus previo, un accidente isquémico transitorio, en menores de 60 kilos de peso o en pacientes mayores de 75 años, sino que además el estudio ACOAS nos ha explicado que antes del intervencionismo coronario se produce muchísimo más hemorragia si damos el prasugrel. Así que, en mi opinión, en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, el protocolo es sencillo, solo que probablemente no tiene cabida el prasugrel en él. Cuando el paciente tiene un riesgo bajo trombótico, menos de 109 de Grace, y tiene quizás un muy alto riesgo hemorrágico, un Crusade mayor de 50, es evidente que ahí tiene todavía cabida el clopidogrel. Así que el protocolo de síndrome coronario agudo sin elevación del ST es bastante sencillo. Un protocolo fácil también en el síndrome coronario agudo con elevación del ST es saber que el paciente tiene que ir a angioplastia primaria lo más rápidamente posible. Y que además debemos dar también, porque aún así lo dicen las guías, un antiagregante, un inhibidor del P2Y12 añadido a la aspirina cuanto antes también. Hemos conocido recientemente que el ticagrelor no es peligroso, no produce más hemorragias y se da incluso en la ambulancia. De tal manera que podemos decir que si el paciente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST, la elección es clara, los nuevos antiagregantes, ticagrelor o prasugrel, y también cuanto antes. También es verdad que lo más importante en este caso es llevar el paciente lo más rápidamente posible a angioplastia y decidir, si no se ha dado el fármaco en la ambulancia, cuál tiene indicación teniendo en cuenta sus restricciones. Repito, el prasugrel tiene más restricciones que el ticagrelor. Sin embargo, cuando el paciente va a recibir trombolisis porque cumple criterios de recibirla o porque no puede acceder a la angioplastia primaria con rapidez, en este caso no están testados los nuevos antiagregantes y el fármaco que se debe utilizar es clopidogrel. También nos queda todavía algo pendiente, y es que todavía hay pacientes que no se revascularizan de ninguna manera, ni de forma percutánea ni con trombolisis. Y estos pacientes que no son sometidos a intervencionismo, pues es evidente que se deben beneficiar del mejor antiagregante, en este caso sería solo el ticagrelor. Lo cual no quita para que en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que sabemos que ambos se comportan incluso con mejor perfil hemorrágico, incluido el prasugrel, debamos, por ejemplo, si un paciente tiene trombolisis, pues esperar a que pase el efecto de la trombolisis con clopidogrel, pero quizás a las 24 o 48 horas es razonable y es incluso recomendable realizar el cambio a un nuevo antiagregante, ya sea ticagrelor o prasugrel. Y nada más, son protocolos sencillos que lo que hacen es optimizar el tratamiento en los pacientes para que utilicemos de la mejor forma posible y sin perjuicio para el paciente mejores fármacos como son los nuevos antiagregantes.